Bienvenidos amigos, un día más al episodio 23 y hoy vamos a hablar sobre la filosofía epicurea, ya entrando en materia. Como vimos en el anterior episodio, hablamos de la vida y las obras de Epicuro, hablamos de las cartas de Heródoto, la carta Meneceo, también de los principios de la naturaleza y también sobre la naturaleza que habla Epicuro. Este tipo de atomismo que propone, este tipo de materialismo y búsqueda del placer como forma de vida, como fin último, es resaltante en Epicuro. Ahora vamos a entrar en profundidad sobre la misma filosofía que se desarrolló en el siglo V a IV antes de Cristo y ofrece una visión distintiva del bienestar humano, el comportamiento y la naturaleza del universo. Epicuro, fundador del epicureísmo, propuso un sistema centrado en la búsqueda de felicidad a través del placer moderado y la comprensión racional del mundo. En este periodo helenístico vivió un cambio político toda Grecia y la cultura también cambió bastante tras la expansión del reino helenístico tras la muerte de Alejandro Magno. Este periodo estuvo marcado con una fragmentación política y el surgimiento de nuevas corrientes filosóficas que buscaban ofrecer consuelo y guía en tiempos de incertidumbre. Estos cambios parecen que también en la colonialidad se daban y muchos sociólogos nos hablan de de esta herida que nos sana en contextos americanos, latinoamericanos. Cuando la llegada de los españoles hubo un cambio de pensamiento, un cambio de régimen, una implantación de instituciones que hizo que surgiera este tipo de consuelo en tiempos de incertidumbre y que estos sean adaptados a nuevas formas de vida. Y esas nuevas formas de vida muchas veces están en contra de su propia cosmovisión y esto genera conflictos y se busca una solución para esto. Entonces, más o menos parecido pasó en Grecia con la muerte de Alejandro Magno y la expansión del helenismo, que filósofos como Epicuro tratan de traer una nueva filosofía y él nos habla de estas nueva corriente que busca el placer eh, y también busca una visión materialista del mundo, una visión más racional del mundo. Entonces, Epicuro habla de atomismo, pero atomismo de Demócrito, que sostenía que el universo estaba compuesto por átomos y vacío. Epicuro expandió la teoría y la utilizó para explicar la naturaleza sin recurrir a intervenciones divinas. Aunque Epicuro criticaba a muchas de las ideas de Platón y Aristóteles, sus pensamientos sobre la ética y la vida buena se desarrollaron en diálogos con las tradiciones filosóficas anteriores. Ética Nicómaco, La República, fueron textos importantes que eran leídos en ese tiempo. Epicuro propuso también que el universo estaba compuesto por átomos infinitamente pequeños y que se movían en el vacío. Esta visión materialista se opone a las explicaciones sobrenaturales del cosmos y proporciona una base racional para entender la naturaleza. Según Epicurio, el movimiento de los átomos y la interacción entre ellos explica todos los fenómenos naturales que podemos observar, todo el mundo fenoménico. No hay necesidad de dioses para explicar el orden del mundo, sino que ya se da en sí mismo este ordenamiento fenoménico con el movimiento de los átomos. Y también habla sobre el placer y la felicidad, ¿no? En este tiempo helenístico que estaba siendo influenciado por diferentes corrientes de pensamiento y estaba perdiendo la tradición griega y entraban nuevas corrientes de pensamiento, nuevas religiones, nuevas culturas, nuevas instituciones, argumentaba que el placer es el bien supremo y el último objetivo de la vida, el placer. Sin embargo, diferenciaba entre placeres naturales y necesarios y placeres vanos, mundanos, por así decirlo, abogando por la búsqueda de placeres simples y moderados. Entonces, eh, ya se habló también en este tiempo que Epicuro ha criticado las creencias religiosas tradicionales y el temor a los dioses. Esta parte del temor a los dioses es muy importante porque condicionaba a ciertos grupos de personas a cohibirse y argumentaba que el miedo a lo sobrenatural es la fuente de la angustia y que la filosofía debe ayudar a personas a liberarse de esos temores. Esto es muy importante porque ya nos da un enfoque a lo que debería referirse o lo que debería ser la filosofía. Epicuro también abordó la cuestión de la muerte, argumentando que no hay motivo para temer la muerte. La muerte es simplemente la cesación de la conciencia y por tanto no debe ser motivo de angustia. Aquí ya vemos que
cuando nos habla de angustia, cuando nos habla de desesperación, cuando nos habla de liberar de los temores, ya nos invita a ponernos en ese contexto de conflicto y la expansión del helenismo y la pérdida de valores griegos. Y esto es muy curioso porque él creó, como anteriormente vimos, su jardín, el jardín, esta escuela en Atenas, conocida como el jardín, que era un espacio dedicado al estudio y las prácticas de la filosofía. El jardín era notable porque se permitía a las mujeres y esclavos, pero tenemos que entender el contexto del jardín, porque la academia de Platón eran en tiempos diferentes, en el auge del periodo de la Grecia de oro, y acá hablamos de un tipo de destrucción y expansión del helenismo que ya se juntaba con otro tipo de cultura, otro tipo de religión, y se aceptaban a todo tipo de, bueno, se incluía a todas las personas que querían estudiar filosofía, y en tiempos difíciles em, parece que la unión entre todos hace que se pase mucho más, sea más moderado ese tiempo, sea mucho más llevadero aquel tiempo difícil. Eh, Ahora vamos a pasar sobre el redescubrimiento y estudio del epicureísmo. Aunque muchas de sus obras se han perdido, los fragmentos y los testimonios de sus seguidores han permitido que el pensamiento de Epicuro sea estudiado y apreciado en la actualidad. Su filosofía ha sido eh, revalidada y se sigue considerando parte importante del pensamiento filosófico, porque nos invita a tener esa visión racional del mundo, quitarnos la angustia, el vivir moderadamente. El fin último es el placer, pero este placer moderado y necesario que se divide del placer mundano y los placeres vanos. Ahora vamos a hablar sobre el placer como bien supremo. Em, Le doy paso a Samir, que nos va a hablar un poco sobre este aspecto. Como bien sabemos, la filosofía epicurea se basa en la premisa de que el placer es el bien supremo y objeto principal de la vida humana. Sin embargo, tenemos que entender que es importante que para Epicuro el placer no es un goce hedonista descontrolado, sino llega a ser un estado de equilibrio y total ausencia de dolor, tanto físico como mental. A través de toda esa perspectiva, Epicuro plantea una vida de moderación orientada hacia la tranquilidad del alma. Ahí es donde repasamos lo que en la anterior sesión hablamos de la ataraxia y la aponía, ¿no? Que es la ausencia del dolor. Ahora, para hablar del placer como bien supremo, también tenemos que hablar como el placer como punto de partida para la ética de Epicuro, puesto de que para Epicuro la percepción del placer llega a ser algo natural, algo instintivo en todo ser humano. Todos buscamos lo que es agradable y vamos a evitar lo que es doloroso. Un ejemplo claro, siempre vamos a evitar lo que es algo que sabemos que va a ser doloroso para nosotros, pero que puede que nos lleve a un éxito, como es hacer un deporte y levantarse muy temprano, salir al cerro, saber que nos va a hacer un poco de frío, pero sabemos que este es un bien que nos va a llevar a un bien a pesar del dolor. Y es lo que evita el humano, ¿no? Evita lo que es doloroso y busca lo que es agradable. Este principio básico es el fundamento de su ética. Vivir de manera que maximicemos los placeres estables y evitemos también el sufrimiento innecesario en ocasiones que son totalmente innecesarias, ¿no? Sin embargo, a diferencia del hedonismo vulgar, Epicuro no promueve el placer inmediato a toda costa, ¿no? Al contrario, enseña que algunos placeres deben ser evitados si terminan generando más dolor en el futuro. La clave está en ser prudentes y aprender a distinguir entre esos placeres que nos llegan a beneficiar y aquellos placeres que nos llegan a perjudicar. Porque sabemos que hay placeres, como dice Epicuro, placeres estables, como bien dolores innecesarios, sufrimientos innecesarios. Hay que saber controlar entre lo
entre un medio, es como un justo medio de Aristóteles, pero en lo ético de Epicuro. Hay que ser bien prudentes al distinguir eso. Para eso hay una clasificación de los placeres y los deseos, que es una de las innovaciones más importantes de la filosofía de Epicuro es eso, pues, la distinción entre distintos tipos de placeres y deseos, lo que refleja su enfoque racional y moderado hacia la vida. Por ejemplo, para Epicuro están los placeres cinéticos y los placeres cas, eh, ca- castatemásticos, si no me equivoco. No, catastemáticos, que son los placeres estables o continuos, ¿no? Bueno, empecemos con los cinéticos. Son aquellos que que implican un movimiento cambio, como comer cuando se tiene hambre o beber cuando se tiene sed. Esos son placeres intensos, temporales pero intensos, y no debe ser el foco principal de la vida, ya que pueden conducir a una dependencia total. Luego están los catastemáticos, que son los placeres estables o continuos, como la paz interior o la satisfacción de vivir sin deseos insatisfechos, ¿no? Estos placeres se consideran superiores, ya que ofrecen una tranquilidad duradera. Luego están los deseos. Son principalmente tres tipos de deseos que clasifica Epicuro: naturales y necesarios, naturales pero no necesarios, y vanos o innecesarios. Empecemos por los naturales y necesarios, que son indispensables para la vida y la felicidad, como el alimento, el abrigo y la amistad. La satisfacción de estos deseos conduce a una vida plena. Son los deseos que toda persona, que todo ser natural debe tener. Luego los naturales, pero que no son tan necesarios, ¿no? Placeres como comer alimentos exquisitos. Sabemos que es el humano tiene que comer, pero tampoco en exceso, o si no, es un gusto, ¿no? Aunque esos placeres son agradables, no llegan a ser esenciales para la felicidad. Y esos tipos de alimentos exquisitos, como por ejemplo, se deben disfrutar con moderación. Son un lujo. Luego, los innecesarios, los deseos innecesarios, que son aquellos que no tienen límite y generan ansiedad, como la búsqueda de riqueza, poder o fama. Esos deseos deben ser evitados, porque no conducen a una tranquilidad perpetua en el sufrimiento. Ahí es donde tenemos que buscar la tranquilidad del alma, que es la ataraxia, y la ausencia del dolor, que es la aponía. El objeto de la ética epicurea no es la búsqueda de placeres intensos, sino alcanzar un estado de ataraxia, que, como bien indicamos en la sesión anterior, es la imperturbabilidad mental, y la aponía, que es la ausencia del dolor físico. Epicuro sostiene que la verdadera felicidad se encuentra cuando logramos liberarnos de las perturbaciones mentales y el dolor corporal. Hay que ampliar lo que es nuestro concepto de ataraxia, que es el que consiste en la paz interior, ¿no? La libertad de miedos irracionales, especialmente, como bien indicamos en la sesión anterior, a la introducción de Epicuro y su pensamiento, el miedo a la muerte y más que nada el miedo a cosas superiores, a entes superiores, a los dioses. Epicuro enseñaba que no debemos temer a la muerte, ya que cuando estamos, la muerte no está, y cuando la muerte está, nosotros ya no estamos. Es una reflexión que nos deja Epicuro. Además rechazaba la idea de castigos divinos y afirmaba que los dioses, si existen, no se van a llegar a preocupar por los asuntos humanos. Es algo bastante intrínseco, pero es la realidad. Si los dioses, para Epicuro, si los dioses existen, no se van a llegar a preocupar por asuntos humanos tan banales como el levantarse, un pequeño accidente o dos o tres muertes al día en un pequeño barrio o ciudad no le va a llegar a interesar a cualquier tipo de Dios. Luego está la aponía, que es la ausencia de dolor físico. Epicuro reconocía que el dolor es inevitable en ciertos momentos de la vida, pero creía que con una actitud filosófica y moderación se pueden reducir o llegar a gestionar. Además, sostenía que el dolor extremo tiende a ser breve, mientras que el dolor crónico puede ser soportable con la disposición adecuada. Tenemos que saber el papel de la prudencia en la búsqueda del placer. Aunque el placer es el bien supremo, Epicuro subraya la importancia de la prudencia como la virtud más elevada. La prudencia nos permite tomar decisiones sabias sobre cuáles placeres buscar y cuáles evitar. Todo esto para lograr una vida serena. En este sentido, la moderación y la reflexión sobre nuestras elecciones van a llegar a ser fundamentales para nuestra vida. Sabemos que Epicuro afirmaba que una persona verdaderamente sabia es aquella que sabe cuándo renunciar a un placer momentáneo para evitar un dolor futuro.
un placer momentáneo como es el IVAR cada fin de semana o 2 o 3 veces por semana, puesto de que el dolor en el futuro va a ser una enfermedad crónica, puede que sea cirrosis. Hay que tener bastante cuidado con esos placeres momentáneos, ser bastante cuidadoso con lo que hacemos, en tanto en la amistad y la comunidad, puesto que una vida plena y feliz no puede lograrse en aislamiento total, ¿no? El Epicuro recomienda evitar la política activa también, ¿no? Y subraya la importancia de la amistad como uno de los mayores bienes de la vida, puesto de que la amistad nos va a llegar a proporcionar el apoyo emocional para nosotros renunciar a esos placeres momentáneos y quiere garantizar una comunidad de confianza en la que los individuos se cuidan mutuamente sin necesidad de leyes ni instituciones. La amistad, según Epicuro, es una fuente continua de placer estable y seguridad. Y para resumir lo que es el placer como bien supremo, esta teoría de Epicuro ofrece una visión innovadora de la felicidad. No consiste en perseguir placeres desmedidos, sino una vida sencilla y equilibrada, libre de temores innecesarios, a través de satisfacción de los deseos naturales y necesarios y la evitación de deseos vanos. Epicuro plantea una ética que nos orienta hacia la ataraxia y la aponía, los verdaderos placeres estables, ¿no? Tenemos que entender bien eso. Por ejemplo, acá en el libro de Filosofía Elemental de James Ball se habla sobre lo que es el pensamiento de Epicuro, ¿no? Lo ve algo sarcástico de que la muerte es el fin de todo, pero hay que disfrutar la vida. Acá indica en el párrafo 127 que, como quiera, Epicuro tuvo buen cuidado de negar la providencia de los dioses. Para el caso que existieran, un ser eterno y feliz, dice, no tiene ni pena, ni la da, ni se indigna, ni ama. Con esta doctrina fácilmente se infiere a que se reduce, según Epicuro, la vida futura a nada. La muerte es el fin de todo. Hay que disfrutar la vida. Hay que ser bastante enfáticos y claros en eso, ¿no? La satisfacción de los deseos naturales y necesarios y evitación de deseos vanos. Bueno, Marco, te paso la voz para que nos introduzcas al siguiente segmento. Bien, es importante esta parte de la moderación en Epicuro. Sin embargo, esta filosofía ha tenido muchas críticas y una de las críticas es la concepción del placer. Los estoicos como Séneca y Epicteto criticaron la teoría epicúrea del placer, argumentando que el placer es una distracción, una fuente de perturbación en lugar de un verdadero bien. Para los estoicos, la virtud y la autodisciplina son el camino hacia la vida buena en lugar de la búsqueda del placer, sea moderado, sea necesario, sea vano. Entonces, la ética del desapego que los estoicos promovían, el desapego de las pasiones, es muy importante y ya sostienen que la verdadera felicidad proviene del autocontrol y la armonía con la razón. Esta visión contrastaba la idea de Epicuro de que el placer es el bien supremo. Como vimos en el auge de este periodo helenístico, habían reinos como el Macedonio, culturas foráneas, no griegos, no hablantes griegos, que influían en este pensamiento en la región de Grecia. Y esto hizo que eh, vaya en contra de la moral cristiana más adelante. La filosofía cristiana temprana, influenciada por pensadores como San Agustín, han criticado la filosofía de Epicurio por su enfoque en el placer como bien supremo, porque la moral cristiana enfatiza la importancia de la virtud y la vida espiritual sobre la búsqueda de placeres terrenales. Y esto hace mucha énfasis en el cristianismo que promueve la idea de que el sacrificio personal y la renuncia a los placeres mundanos son necesarios para alcanzar la salvación y la vida eterna. Y esta visión se opone a la filosofía de Epicurio, que busca maximizar el placer en la vida presente. No hay una vida después de la muerte, como se puede mencionar en el cristianismo, que sería el paraíso, sino que solo existe esta vida y que el cese de conciencia que se da es lo último. Por eso no hay que temer a la muerte, pero en el cristianismo ya se habla de un aspecto más religioso sobre este aspecto. Algunas críticas en la contemporaneidad, en la filosofía moderna, han hecho
eh, han argumentado que el bienestar, como el placer, puede ser simplista. La crítica se centra en que la experiencia humana es compleja y no puede ser completamente entendida solo a través de la búsqueda del placer y la ausencia de dolor. El ser humano se ha vuelto tan complejo, por eso hay tantas ciencias como las neurociencias, la epigenética y muchas más que se están desarrollando que nos dicen, la psicología, el psicoanálisis y demás, que nos dicen que el ser humano es tan complejo que no podemos reducir solo los placeres y que el placer que siente una persona no puede ser universalizado, no puede ser general para todos. Y esto es un problema porque en las sociedades modernas, actuales, se habla del problema del fentanilo, ¿no? Y este cese del dolor, salió como un medicamento para pacientes terminales que hacía que no se sintiera dolor excesivo, un problema crónico, enfermedades crónicas, y esto hizo que muchas personas que no sentían ese síntoma tomaran esas pastillas y sintieran esa sensación de ausencia de dolor y placer que eh, promovía no Epicuro, sino la sociedad moderna, ¿no? Y esta sociedad de vicios y esta sociedad tan compleja que hace que personas en Japón, por la competitividad, se hayan quitado la vida porque no han tenido éxito. Y la sociedad y la mente humana es tan compleja y tan diversa que maximizar el placer en la vida presente es algo dañino para la sociedad. Los pensadores contemporáneos también han cuestionado si la búsqueda de placer puede ser realmente autónoma, dado que los deseos y los placeres están influidos por factores sociales y culturales. En este contexto, la filosofía epicúrea puede parecer insensible a dimensiones sociales y colectivas del bienestar. Como vimos en el anterior segmento, Epicuro habla de esta importancia de los amigos, de la amistad. Pero, ¿qué pasa cuando ese círculo de amigos es un círculo que busca los vicios, ¿no? O tiene vicios. Ya, te puedes alejar de ese círculo, pero ¿qué pasa cuando la zona donde vives tiene vicios, hay discotecas, etcétera? Y ya, te alejas de esa zona. Pero ¿qué pasa cuando el departamento donde vives, la ciudad donde vives es corrupta, es caótica? Ya te alejas de esa ciudad a otra ciudad. Entonces, ¿qué pasa cuando el país es corrupto ya también? Y así hay un bucle donde se ha agrandado tanto la corrupción humana, la insensatez humana, que hace que sea difícilmente autónoma el enfoque de una persona hacia el mundo o hacia el exterior y cómo puede actuar frente a eso. Y aquí ya hablamos de la búsqueda de diferentes zonas de vida, ¿no? Por ejemplo, en Estados Unidos hay este tipo de estados federados que cada uno tiene su propia constitución regida por la Constitución Suprema y que cada uno busca dónde vivir mejor, dónde estar mejor. Y ahí se podría hablar de una autonomía de la persona referente a cómo quiere vivir su vida, ¿no? Y si es libre realmente de los placeres y deseos que le influyen la sociedad y la cultura en su entorno. Otra crítica que se hace es que se acusa de hedonismo desenfrenado a Epicurio, al pensamiento de Epicurio. Epicurio ha sido malinterpretado como el defensor del hedonismo desenfrenado, donde la gratificación inmediata se basa en la búsqueda de esta sin restricción. Esta percepción errónea ignora su énfasis en la moderación y la tranquilidad mental. No se habla de esto, pero se habla de este hedonismo que Epicurio trata de explicarnos como tres formas, pero en la actualidad se ha malinterpretado o se desconoce este tipo de diferencia, esta profundidad en el pensamiento de Epicurio. Algunos críticos han argumentado que el enfoque epicúreo en el placer personal puede ser problemático en el contexto social más amplio porque puede fomentar el individualismo y la falta de compromiso con el bienestar común. Como vimos en la República y en las teorías republicanas se habla de este bien común, ya sea del liberalismo o ya sea de aspectos más socialistas, pero siempre se trata de buscar este bien común, pero este bien común no tiene que ir en contra de la persona. Por ejemplo, los libertarios dicen que el bien común tiene que nacer de la educación y de la autonomía de la persona, pero las visiones más republicanas nos dicen que
este bien común tiene que ser impuesto por el Estado, por alguien mayor que nos imponga este bien común como formación cívica y como forma de civismo en la sociedad. Pero esto ya para los liberales borra la autonomía de la persona, la libertad de la persona. Y esta discusión se da también en Epicurio, en la búsqueda de placer personal, en una sociedad donde todos estamos interrelacionados y somos necesarios los unos para los otros para el desarrollo de la sociedad. Y eso es la crítica que se hace a Epicuro y la filosofía epicureísta. También podemos hablar de estos desafíos de la aplicación práctica del placer moderado. La aplicación práctica de la teoría epicurea puede ser difícil ya que implica una gestión de deseos y una comprensión racional de la naturaleza. En la práctica hay muchas personas que pueden encontrar difícil equilibrar esos principios en la vida diaria. Como vimos, el entorno hace que la persona misma esté influida por diferentes aspectos de deseos y placeres que no deberían ser buenos para ellos, pero no saben que son buenos para ellos. Desconocemos, por ejemplo, un ejemplo voy a dar, el alcohólico no sabe que es alcohólico hasta que sale a otro entorno que no toma y se da cuenta que es alcohólico. Lo mismo pasa con la sociedad actual, ¿no? El corrupto no sabe que es corrupto hasta que no va a una sociedad libre de corrupción, donde no exista eso. Y en esos contextos es donde está todo corrupto y todo parece que está mal influenciado. Esas zonas hacen que no se amplíe el conocimiento, el pensamiento de otras formas de vida. Y cuando se habla de este hedonismo generalizado, se habla de esta forma de ver el mundo como vivir el presente y el presente es lo que rige a todo y en el presente se puede hacer, se puede cometer muchos delitos, placeres, cosas eh, que no están dentro del bien común porque hay un individualismo y que esto pueda ser perjudicial para la sociedad y no se encuentra este equilibrio entre la práctica del placer moderado. Se sobrepasa esta línea del placer moderado y la teoría del placer para Epicurio puede abordar adecuadamente las complejidades en las relaciones humanas y las dificultades de la vida. Por ejemplo, es que el mundo es tan complejo que hace que el ser humano también lo sea, ¿no? Por ejemplo, si ponemos el caso de robar, un ladrón, pero este ladrón tiene un familiar enfermo y necesita urgentemente ese medicamento. Y está rodeado de un contexto de hedonismo, donde el dinero se consigue fácil y no se tiene un valor del trabajo sacrificado y esto hace que sea un tipo de problema social, pero a nivel no personal, sino a nivel de colectivo. Y las relaciones humanas y las complejidades y las dificultades de la vida hacen que este hedonismo sea eh, llevado a la cúspide de la vida y no otros valores como la virtud para Aristóteles o la búsqueda del bien para Platón o la búsqueda cristiana en todo caso de una buena vida. Y esto hace que tengamos problemas en la actualidad en la búsqueda del bien común y también en la buena vida como debe vivir el ser humano. Es, es muy importante también tocar las críticas en la psicología, ya que a pesar de que Epicuro ha influenciado en la filosofía durante muchos siglos, la psicología positivista, en las teorías complejas sobre el bienestar, han hablado que los conceptos de placer, satisfacción, tranquilidad mental son relevantes en la búsqueda de la felicidad y la calidad de vida, pero hay un cierto límite que Epicuro nos habla de este autocuidado, donde la moderación y el autocontrol tienen que ser aplicados en enfoques modernos y en el bienestar emocional para tener este equilibrio entre deseos y manejar las expectativas que siguen siendo relevantes en la psicología contemporánea. Es muy importante Epicuro en todas estas enseñanzas, tal vez
Samir, nos quieras dar una reflexión sobre tiempos modernos y el hedonismo y cómo la moderación puede llevarnos a una sociedad más justa y equilibrada respecto a los placeres. Claro, como bien sabemos, en la sociedad actual marcada por el consumismo, el estrés, la búsqueda constante de gratificación instantánea y una crisis de salud mental, la filosofía de Epicuro nos llega a ofrecer una perspectiva profunda y útil, ¿no? Su invitación a buscar el placer de forma moderada y priorizar los deseos esenciales resulta más relevante que nunca, dado que hoy enfrentamos una cultura que promueve la acumulación de bienes materiales, la búsqueda frenética de reconocimiento, la búsqueda frenética de gratificación instantánea, de felicidad instantánea y la evasión del sufrimiento a través de la tecnología, sustancias como bien indicas el fentanilo, que para eso hay mucho que emplear. Por ejemplo, eh, como bien indicas, la amistad y la comunidad como alternativas al consumo de drogas es increíble porque, como bien sabemos, Epicuro considera la amistad como uno de los bienes más importantes para lograr una vida feliz. Y en este contexto actual, muchas personas recurren a drogas como el fentanilo debido a la soledad, la alienación y la falta de vínculos significativos, ¿no? Como bien sabemos, la filosofía epicúrea nos invita a fortalecer los lazos sociales y buscar el apoyo en la comunidad, pero en una comunidad actual en la cual no podemos ni confiar en nuestros propios familiares, a veces en ocasiones, es bien difícil considerar este tipo de perspectiva filosófica, ¿no? Es una mala gestión del placer el fentanilo, es un claro ejemplo, ¿no? Entonces, viendo eso a través de la visión del sufrimiento en la tecnología, sustancias y entretenimiento, es un punto central de estudio actual. La enseñanza epicurea nos recuerda que la verdadera felicidad no se encuentra en la satisfacción de todos los deseos, sino, como bien indicamos en el segmento Unidos, aprender a distinguir entre lo necesario y lo superfluo. La obsesión por el éxito profesional, las redes sociales y el consumo desmedido reflejan una persecución incesante de seres humanos que llegan a generar frustración y ansiedad. Bien sabemos que el pensador Epicuro nos invita a cuestionar ese estilo de vida, ¿no? Hay que descubrir la sencillez de las cosas, cultivando una vida basada en lo esencial, una alimentación adecuada, la ausencia de dolor innecesario y sobre todo relaciones significativas en amistad y comunidad, que proporcionen apoyo y compañía a nosotros, que sean un apoyo emocional y físicamente, ¿no? Además, agregar de la ataraxia, ¿no? Resulta especialmente pertinente en una época caracterizada por sobrecarga informativa y estrés emocional. Esencial, es muy esencial la ataraxia, puesto que vivimos en un mundo donde la constante exposición a noticias muy negativas desde la pandemia, vivimos en una decaída enorme sobre lo que es la exposición a este tipo de noticias, ¿no? La comparación con los demás a través de redes sociales, de que vemos bastantes personas con éxito o que tienen lo que es eso, ¿no? El exceso de un bien, son muy banales con eso, ¿no? Y nos comparamos con ellos, al querer que ellos tienen el éxito y ellos son felices, comparándonos y no viendo lo que nosotros tenemos. Y la inestabilidad económica generan esos miedos y ansiedades que nos alejan de la tranquilidad. Epicuro sugiere que debemos liberarnos del miedo irracional a la muerte y del afán por el reconocimiento o el miedo a que nunca vamos a lograr hacer nada en esta vida. Tenemos que adoptar una actitud más serena y consciente hacia la vida. Tenemos que dejar de ser tan intranquilos, ser tan paranoicos, pues. Y en cuanto a la salud mental actual, entra lo que son los placeres efímeros, ¿no? Es aplicable a los problemas contemporáneos actuales, ¿no? Como la adicción a sustancias, la dependencia a tecnología. Por eso es que, como bien sabemos, Epicuro nos enseña que estos campos no conducen a la paz interior, nos sumergen en un ciclo de sufrimiento enorme. Hay mucha gente que gracias a, como bien indicas,
Marco, gracias al fentanilo están sufriendo internamente enormemente. Es horrible, es una cárcel mental y una cárcel física. Es un, este, es un estado bien horrible, me imagino, ¿no? Y bien sabemos las noticias de otros países indican eso, que es un sufrimiento enorme. Bueno, donde la búsqueda de alivio inmediato va a llegar a generar más dolor a largo plazo, ¿no? En lugar de recurrir a ese tipo de fuentes de placer inestable, sabemos que Epicuro recomendaría fortalecer la resiliencia emocional, buscar placeres en la vida simple y rodearnos de amistades realmente auténticas, no que nos hagan recurrir a este tipo de fuentes de placer inestables. Y como bien sabemos, la sociedad actual o la comunidad actual tiene que ser reconsiderada, ¿no? En una época en que a muchas personas sabemos que experimentan la soledad y aislamiento, Epicuro nos recuerda que la amistad y el apoyo mutuo son fundamentales para una vida feliz. En lugar de competir por recursos y estatus, debemos construir redes de confianza y solidaridad, tal como él lo hizo en su famoso jardín, ¿no? Donde admitía hasta esclavos, donde las relaciones humanas se basaban en la cooperación y la gratitud. No importaba si eras pobre, rico, negro, blanco, mujer, hombre, no importaba. Es la verdadera felicidad social. Es el papel de la comunidad bien planteado, y no en la misión, ¿no? En suma, en estos tiempos actuales, modernos, las enseñanzas de Epicuro nos llegan a ofrecer una vía para nosotros mismos recuperar el equilibrio entre placer y moderación. Hay que alejarnos de los excesos y los miedos que caracterizan a nuestra época. Tenemos que adoptar su ética de la sencillez, la prudencia y el cultivo de la amistad, el cultivo de una buena sociedad. Podemos encontrar una tranquilidad interior que no depende de estímulos externos. No es necesario unos estímulos externos para encontrar una tranquilidad interior, sino de nuestra capacidad para vivir de acuerdo con lo verdaderamente importante. Es la reflexión que yo doy de Epicuro en la actualidad, Marco. Muy, muy interesante el aspecto de Epicuro, donde nos resalta la importancia de la amistad, la importancia de la búsqueda equilibrada, del placer moderado y también de esta forma de vida y inclusión a a todas las personas para el conocimiento filosófico. Tenemos el agrado de presentar a Laura, que nos va a hablar un poco sobre su experiencia, sobre qué entiende filosofía o qué es para ella filosofía. Laura, ¿nos podrías explicar un poco, presentarte al público y explicarnos cómo ves la filosofía? ¿Es importante en la Bu- actualidad? sí, sí, muy buenos días con todos. Por favor, ¿pueden brindarme 3 minutos? No suele pasarme, me dormí, ahorita me estoy ubicando para participar correctamente. Gracias. No hay problema, vamos a seguir hablando entonces de Epicurio y estas formas de entender la vida, de entender la sociedad. Y existen ahora varios autores contemporáneos que nos hablan y han retomado y comentado las ideas de Epicuro, como también Marta Nussbaum, una filósofa estadounidense, ha trabajado extensamente en la filosofía helenística, incluyendo a Epicuro. En su obra La fragilidad del bien explora las ideas de Epicuro sobre la felicidad y el placer y la ausencia de dolor, esta ataraxia, y cómo pueden ser aplicadas en problemas éticos contemporáneos como las emociones y el bienestar. Se habló que el fentanilo es un problema en sí, toda droga es un problema de vacío interno, de vacío existencial, y que se recurre a los placeres para llenar ese vacío. Y esto es clave, ¿no? Porque los psicólogos nos mencionan que esto es un problema de emociones, de gestión de emociones. Pero existen casos donde, al parecer, estando bien emocionalmente, se tienen pensamientos destructivos, se tienen pensamientos de, de autoeliminación, y esto hace que se recurra a pastillas antidepresivos y pastillas antiansiedad y demás, pero estos parece que tratan de modificar las conexiones sintácticas o neurales del cerebro, pero no van al problema mismo.
Y el problema mismo es esta búsqueda existencial de sentido de vida. Y en ese sentido de propósito de vida, en este sentido de buscar el autoconocimiento, como diría Sócrates, hace que se vuelva un problema filosófico este problema del vacío existencial en la vida contemporánea. Y en este problema de la adicción a las drogas, del alcoholismo, del fentanilo, del placer hedonista, para llenar ese vacío existencial del ser, hace que la filosofía tenga un papel importante en esta búsqueda de sentido. Y ahí vienen filósofos como Sartre, que nos dicen este tipo de existencialismo, ¿no? Que el mundo, un universo que está en conflicto y no tiene sentido, y en este absurdo que vivimos, en el mundo, esta búsqueda de absurdo, tenemos que encontrar sentido a la vida y nosotros creamos este sentido cada día y al crear este sentido de vida a lo absurdo, eh, hace que tengamos una vida buena, hace que vivamos sin miedo y nos habla también de esta liberación. Como Epicuro nos habla de la liberación del miedo a la muerte o la liberación del miedo a los dioses, también en la filosofía contemporánea se toca estos temas y cómo estos temas actuales sí han sido discutidos hace más de 1000 años. Es muy curioso cómo la mente humana es tan compleja que problemas de hace miles de años siguen llevándose a cabo en la actualidad y ahí salen diferentes corrientes filosóficas para tratar de resolver esos problemas. Y esto me parece muy, muy importante. Entonces, Laura, no sé si estás lista. Sí, ahora sí, gracias por esperarme. Muchas gracias. Mil disculpas por mi tardanza. Honestamente, no suele pasarme. Bien, la pregunta que me realizaron, ¿por qué me interesa la filosofía y qué relación tiene con el mundo moderno y por qué es importante? Me interesa la filosofía y debido a que desde mi perspectiva no lo veo como una carrera profesional, sino como un estilo de vida. ¿Por qué? Simplemente por una razón, pensamiento crítico. En este mundo moderno, el pensamiento crítico parece no ser tan importante debido a que somos como una presa fácil de manipulación de algún grupo grande. Y es evidente, ¿no? Por ejemplo, hablando desde la política, cómo la gente no respeta su pensamiento crítico, se deja llevar por la masa. Y si es que las personas respetan su pensamiento crítico, obviamente manifiestan su perspectiva opuesto, ¿no? A la masa y son simplemente mal vistos, tildados de lo mal, que está loco esa persona, etcétera, ¿no? Porque simplemente no conocen el pensamiento crítico. Ahora, para tener pensamiento crítico, ¿qué tiene que pasar? ¿Qué tiene que disponer una persona? Conocer, leer, educarte, etcétera. Por eso es que me interesa la filosofía. ¿Qué relación tiene con el mundo moderno? Yo diría demasiado, como un estilo de vida, ¿no? Filosofía, eh, mm, entendí que la filosofía, aparte de ser la ciencia madre, cuando una persona dispone el conocimiento en la medida posible, se hace más bueno cada vez y eso es evidente, ¿no? Yo sé que hay personas que saben y también utilizan para mal, pero cuando más conocimiento dispongamos, podemos hacer más cosas, podemos contribuir de la manera constructiva a la sociedad,
antes de eso, ¿no? O sea, tu vida mismo mejora de ti internamente, posteriormente, exteriormente. ¿Y por qué es importante la filosofía? Importantísimo, justo, ¿no? Yo ya me estaba anticipando que aporta muchísimo, uno, a nuestra vida. Posteriormente podemos contribuir a la sociedad. Esas son mis respuestas. Gracias, Laura. Muy, muy interesante esta parte de la filosofía en el aspecto moderno. Y es algo, hablaste algo, un punto clave, ¿no? Que es la falta de crítica en la sociedad, el pensamiento crítico, el pensamiento autónomo en la sociedad. Parece que estamos siendo llevados como corderos por diferentes personas o grupos sociales que manipulan y guían el pensamiento colectivo, y al no tener un pensamiento crítico, no tener un pensamiento reflexivo, hace que estemos sometidos a estos tipos de intereses particulares que muchas veces no benefician al bien común. Y esto nos podemos ver también el problema político. Quizamir, ¿cómo ves este problema a nivel político? El problema de no tener pensamiento crítico y autorreflexivo en una sociedad moderna. Bien, como ya sabemos, en el ámbito político actual, no podemos inferir tanto, puesto de que Epicuro está principalmente con la búsqueda de la felicidad individual y de la vida privada, ¿no? Pero sí ofrece algunas ideas relevantes para reflexionar sobre el ámbito político actual, ¿no? En un contexto global, como bien sabemos, más que nada marcado por una inestabilidad política enorme en todo el mundo. Cada país tiene distintos problemas, cada país tiene sus distintas problemáticas sociales, ¿no? La polarización, la corrupción y la crisis de confianza en las instituciones es enorme. Bueno, ¿qué nos brindaría la perspectiva de Corea? Pues pienso que puede servir como una invitación a repensar la política en función de la tranquilidad social, ¿no? Como bien indicaba Epicuro, el bienestar colectivo es bastante importante, más allá del poder o la visión, puesto de que también lo podemos ver como evitación del miedo y la ansiedad, ¿no? El miedo a que un ser superior, un político de alto renombre nos pueda hacer caer en mal estado, en una mala comunidad, ¿no? Puesto de que sostenía que muchos de los males políticos surgen del miedo irracional, ¿no? En particular el miedo a la muerte o a la pobreza o a la pérdida del poder. En la política actual, esos miedos se manifiestan tanto en el político como en el ciudadano, ¿no? Em, Más que nada en los políticos, más que nada se refleja en acumular riqueza y autoridad, ¿no? Generan conflictos, una enorme manipulación y luchas de poder inmensas. Desde esa perspectiva, un líder, a perspectiva de Epicuro, fomentaría una política orientada a disminuir las fuentes del miedo de la población, ¿no? Promoviendo políticas públicas que garanticen seguridad básica, estabilidad económica y servicios de salud mental bien dados, de modo que las personas en la sociedad pueda servir y pueda vivir sin esa ansiedad que lleva a comportamientos irracionales o violentos, ¿no? Y hay que moderar y ser bastante prudentes en el ejercicio del poder, puesto que Epicuro exaltaba la moderación y la prudencia como virtudes esenciales, ¿no? Para alcanzar una vida buena. Y esas cualidades de moderación y prudencia es, son cualidades que pueden trasladarse al ámbito político, ¿no? En lugar de fomentar políticas basadas en promesas populistas, como vemos en nuestro país, hay enormemente presencia de eso, polarización o el conflicto. Un enfoque más epicureísta, alentaríamos a los gobernantes a actuar con responsabilidad, ¿no? Y ser bastante pragmáticos, pragmar, ¿no? Tomando decisiones que equilibren los intereses sociales sin caer en excesos o imposiciones autoritarias, ¿no? Las dictaduras.
La política, bajo toda esa visión, no debería ser una carrera de ambición o enriquecimiento personal, ¿no? Sino una gestión serena del bien común. Como bien indica, tenemos que buscar el bien en la comunidad, que priorice el bienestar real, pues, por encima de las apariencias falsas. Más que eso, el bienestar colectivo y la satisfacción de necesidades básicas centran todo eso, ¿no? En la satisfacción de deseos naturales y necesarios, que bien hemos hablado en lo largo de la sesión, ¿no? Es aplicable a la política pública, esa satisfacción de los deseos naturales y necesarios, ¿no? Un Estado inspirado en ese pensamiento orientaría sus políticas hacia la garantía de lo esencial para la vida, ¿no? Acceso a alimentos, salud, vivienda, educación, una buena educación verdadera en un país así como el nuestro garantizaría una felicidad enorme para la sociedad, ¿no? En lugar de fomentar el consumo excesivo, la competencia desmedida, la política debería enfocarse en reducir la pobreza y las desigualdades, ¿no? En todo aspecto. De modo que las personas deberían y deberían poder vivir de manera sencilla y tranquila, ¿no? Ese enfoque sabemos que contrasta con los modelos políticos actuales. Cambiaría mucho todo, ¿no? Que muchas veces se promueve la acumulación material o el crecimiento económico a toda costa, sin atender adecuadamente el bienestar integral de todas las personas. Un sistema político basado en principios epicureos buscaría crear las condiciones para que cada ciudadano pueda alcanzar una vida serena, libre de angustias innecesarias. También ahí entraría la amistad y el diálogo como base de la política, ¿no? Sabemos que la amistad era uno de los mayores bienes de la vida, ya que proporciona un apoyo mutuo y confianza, ¿no? Ya lo hemos hablado desde la sesión anterior, ¿no? Pero se puede trasladar a la política. ¿Cómo? Proponiendo un modelo de diálogo y cooperación que supere la lógica de confrontación y competencia. En tiempos de polarización extrema, el pensamiento epicureo nos invitaría a construir puentes entre diferentes posturas políticas, ¿no? Hay que fomentar la tolerancia, el respeto mutuo, ¿no? La búsqueda de consensos entre diferentes ideologías políticas. Puesto de que una política inspirada en la amistad no se centraría en dividir a la sociedad, sino llegaría a crear un espacio donde las diferencias se gestionen mediante la razón y un acuerdo. Se- Eso sería con el objetivo de lograr armonía social. En lugar de incitar el miedo o el odio hacia el adversario, la política debería enfocarse en fortalecer los vínculos entre los ciudadanos, ¿no? Deberían asegurar un sentido de pertenencia y cooperación. Bueno, sabemos que Epicuro criticaba el poder, advertía que la búsqueda de poder y riqueza conduce a a la infelicidad, ¿no? Ya que genera ansiedad constante por mantener lo que se ha alcanzado. Y ya esa crítica se mantiene vigente en la política moderna, ¿no? Donde la corrupción, la manipulación y la concentración de poder han alejado a los líderes de su responsabilidad hacia el bien común. Y todo eso desde una perspectiva epicurea, el poder político debería ser ejercido con desapego, bastante desapego y humildad, ¿no? Bastante humildad, es lo que le falta a bastantes políticos. Dicen entrar con bastante humildad al poder, pero no lo hacen. Sin embargo, no es así. Pierden, pierden toda esa humildad con todos esos deseos banales que logran entrar en el político, ¿no? Deberían enfocarse más en la servidumbre pública y el alivio a los sufrimientos sociales. La visión epicurea, mm, visto de todo este punto de vista, debería sugerir que los líderes que buscan el poder para satisfacer todos esos propios deseos caen en una trampa, ¿no? Los aleja de la verdadera felicidad. Y la política orientada al servicio desinteresado sería mucho más beneficiosa, ¿no? Tanto para los gobernantes como para los ciudadanos, ¿no? Todo eso llevaría a una tranquilidad social en un mundo que está caracterizado por la incertidumbre, la polarización. Es enorme, ¿no? La filosofía de Epicuro nos lleva a ofrecer es una guía para construir un modelo político más sereno y equilibrado. La política no debería basarse en el miedo, eso bien lo sabemos. La competencia ni la ambición, sino una satisfacción de necesidades esenciales, ¿no? Hay que fomentar la amistad social, el ejercicio moderado del poder desde las escuelas, ¿no? Desde la educación, como bien indiqué en el inicio de todo esto, ¿no? La verdadera finalidad del
gobierno no debería ser acumular riquezas ni controlar a la población, sino hay que crear condiciones de tranquilidad, sin miedo y todo en armonía. Hay que adoptar ese enfoque epicúreo de manera política, ¿no? De manera social, hacia el bienestar colectivo. Reemplazar la confrontación por el diálogo. Hay que promover un liderazgo basado en prudencia y humildad. De ese modo ya podríamos avanzar hacia una sociedad más justa y pacífica, donde tanto los gobernantes como los ciudadanos van a encontrar simplicidad y moderación en camino hacia una verdadera felicidad. Eso concluiría en el ámbito político, desde un pensamiento epicureísta, ¿no? Es un poco amplio para estudiar todo el ámbito político desde un punto de vista epicurista o epicureo. Es muy interesante el aspecto político en el pensamiento de Epicuro, porque él mencionaba, al principio hablamos sobre que la vida política para Epicuro era la ausencia de tranquilidad. Era, tenemos que alejarnos de la política para tener esta ataraxia, esta tranquilidad, ausencia de dolor, ausencia de conflictos, ¿no? Pero en la sociedad moderna ya no se puede ver de esa forma la política porque vemos que si no participamos en política, otros participan, pero esos otros van a tener otros intereses que pueden ser perjudiciales para nosotros. Y esta parte del civismo y de la participación y el bien común en la sociedad debe ser reenfocado a la participación cívica en la actualidad y en el Estado como forma de vida, ¿no? En los colegios, por ejemplo, en las escuelas, cuando se habla de civismo, educación cívica, solo es cantar el himno nacional y nada más, y debería ser la participación activa del estudiante, del niño, para que elija, participe dentro de las los diferentes aspectos de la escuela, ¿no? Y desde ahí este tipo de educación cívica ya se vuelve mucho más compleja y cuando crecen esos ciudadanos son ciudadanos que participan en las actividades políticas. Y ahí se crea un diálogo y una reflexión y en el mejoramiento de la sociedad. Y es muy, muy importante este aspecto. Em, Bien, creo que Laura, ¿quieres agregar algo a este aspecto de la política? Sí, claro, claro, gracias. Ah, recuerdo que Epicuro, como ustedes mencionan, ¿no? Rechazaba la vida política, justo porque generaba mm, conflictos y preocupaciones innecesarios muchas veces, y lo que mencionan ataraxia eran los objetivos más importantes de la vida, ¿no? Porque, porque simplemente somos aves de paso, hoy estamos aquí, mañana quién lo sabe. Por eso es que él invitaba en sus escrituras que alcancemos ataraxia, que vivamos en paz mental con nosotros mismos, o con una vida sencilla, rodeado con nuestros amigos, etcétera. Ahora, para alcanzar ataraxia, algo que también él hacía es que criticaba el miedo a los dioses, porque saben, en esos tiempos la religión tenía un poder enorme, un poder que lograba controlar a la gente, ¿no? Indicando de que si tú haces esto, el castigo te va a llegar. Eso, de esta manera manipulaban a la gente. Eso que generaba temor, eso impidía alcanzar también a la ataraxia. Nada más, mi aporte. Sí, el temor a los dioses, el temor a la muerte. En este periodo helenístico, los macedonios, persas, estaban divididos, ¿no? La muerte de Alejandro Magno influía en este periodo y los griegos estaban como desesperados y tenían este tipo de miedo que no los dejaba desarrollarse como cultura. Y ahí viene Epicuro y nos dice que olvídense del amor de los dioses, hay que buscar el placer como bien último, bien supremo, y la ataraxia para vivir una vida tranquila en este conflicto que existe en este periodo helenístico.
y en la actualidad también hay un tipo de creencia religiosa en el catolicismo, cristianismo, que es la mayor religión en estados latinoamericanos, que nos invitan a ver que hay otra vida después de la muerte y cómo entonces no luchamos con eso, sino cómo sincretizamos eso en el pensamiento moderno referente a Epicuro. Bien, llegamos al final del episodio y en el siguiente episodio vamos a hablar sobre la introducción al estoicismo, esta corriente que tuvo críticas al epicureísmo, ya que ellos buscaban la rectitud, buscaban este tipo de ascetismo, este tipo de templanza en la conducta para una vida buena. Y nos vemos en el siguiente episodio. Gracias por escuchar y nos vemos en la siguiente. Adiós.